La palabra que da fruto. Ahora, desde el auditorio principal del Ministerio Semillas de Vida, en Bogotá, Colombia. Con ustedes, el pastor y conferencista internacional, Oscar Díaz. Llevando la palabra que da fruto. ¿Dónde está la gente más feliz de toda la tierra? Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. El más importante eres tú, el más anhelado eres tú, y Cristo mi Rey, mi Señor, y desciende aquí, ven desciende con tu pueblo, Señor, ven y danza con tus hijos, Señor, ese es tu lugar. ¿Alguien le da la bienvenida al Rey? Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Levante sus manos esta noche y dígalo. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. Y México dice, el más importante eres tú, el más anhelado eres tú, y Cristo mi Rey, mi Señor, y desciende aquí, ven desciende con tu pueblo, Señor, ven y danza con tus hijos, Señor. Ven desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Llevando la palabra que da fruto. Él les dijo, y pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios, escúcheme, dijo que iban a recibir poder, y ahora si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene que moverse ¿en qué? En el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, usted y yo nos vamos a mover en el poder del Espíritu Santo. Como que no me están entendiendo. Dígale a la persona, usted y yo nos vamos a mover en el poder del Espíritu Santo. Ahora viene una pregunta, ¿para qué? Yo puedo tener el Espíritu de Dios, pero puedo estar así. Dios quiere que usted se mueva.
Dios quiere que usted ore por un enfermo. Dios quiere que, escúcheme esto, que usted hable en otras lenguas, que usted imponga las manos sobre las personas y esas personas puedan recibir el don de Dios. Escúcheme, pero no simplemente ser asistentes a una iglesia. Las iglesias están llenas de personas, escúcheme esto, de hombres y mujeres, llenas de hombres y mujeres que solo quieren levantar las manos y que el Espíritu de Dios venga y los toque, y luego salen de ese lugar y absolutamente nada pasa con ellos. Dios quiere que usted comience a manifestar el poder de Dios, que cuando salga de aquí, que cuando se suba en un Transmilenio, que cuando se suba en un alimentador, que cuando llegue a su casa, escúcheme esto, usted y yo comencemos a manifestar ese poder que Dios ha depositado en usted y en mí. Dígale a la persona que está en los dígale, ore por los enfermos, dígale, ore por el paralítico, ore por el que tiene SIDA, ore por el que está muerto. Dígale, si usted cree a la palabra se va a encargar de hacerse vida en usted, de hacerse vida en él, y ese hombre y esa mujer, el que está enfermo o el que está muerto, se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque la palabra es vida y vida en abundancia. Amén. La palabra de Él no vuelve vacía. Así es de que usted y yo tenemos que comenzar a manifestar el poder de Dios. Hay gente, escúcheme esto, que le fascina, que le gusta. La palabra fascinar significa hechizar. Y hay muchos que les gusta, que les fascina andar de iglesia en iglesia, mirando en donde hay una manifestación de Dios, cuando en usted está el poder de Dios. Usted no puede estar de iglesia en iglesia. Usted fue llamado para mostrar el Dios de poder que tiene en su vida. Así de que, amado, dígale a la persona que está a los cielos, dígale, llegó el tiempo de echar raíces, dígale así. Escúcheme esto. ¿Cuál era la condición de la iglesia en ese entonces? Porque el Señor les dice a ellos, y recibiréis poder. Y mira la condición de la iglesia en ese entonces. ¿Por qué no va un momentico conmigo, por favor? Ahí en Hechos capítulo 5. Mira la condición de la iglesia en ese entonces. Era una iglesia de autoridad, era una iglesia de poder, era una iglesia donde se temía, escúcheme, de que había temor de Dios. Era una iglesia empoderada del Espíritu Santo de Dios. Era una iglesia que no temía, que donde predicaban con autoridad, bien sea Pablo, bien sea los apóstoles, bien sea cualquiera uno de ellos, Felipe. Yo veo que eran hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que manifestaban el poder de Dios. Ahorita en este tiempo encontramos una iglesia, escúcheme, perdóneme que le diga esta palabra, raquítica, emocional. Viven dependientes, escúcheme, de cuál pastor habla por la radio, de cuál pastor habla por la televisión. Pero escúcheme, no es una iglesia avivada. Se habla de un avivamiento. Escúcheme lo siguiente: cuando haya un avivamiento es cuando hombres y mujeres son ungidos, escúcheme, revestidos del poder de Dios, no dependiendo de un lugar en especial, sino donde están, escúcheme, empoderados con la unción del poder del Espíritu Santo. Cuando hablan con denuedo la palabra, a pesar de lo que estén viviendo, a pesar de lo que estén atravesando, dicen, el poder de Dios está en mi vida y hoy voy a hablar con el denuedo que Dios ha puesto en mi boca. ¿Me hago entender o no me hago entender? Pero escúcheme la iglesia de ese entonces. Ahí en el capítulo 5, en el verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué? Muchas ¿qué? ¿Cuántas señales? Muchas. Y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por qué no va al capítulo 3? Para que usted me comprenda aún más. La Biblia que dice que había ahí en el pórtico de Salomón, que había, o en el templo que había. Dice verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían día a día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa. No era Salomón sino la Hermosa, me equivoqué. Para que
pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Aquel hombre estaba en una condición terrible porque estaba enfermo. Pero ¿qué había en Pedro? ¿Qué había en Juan? Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, ¿qué había? Dígaselo fuerte, ¿qué había? Dígale, había poder. Dígale, había presencia de Dios. Dígale, no había dependencia de otro. Dígale, había dependencia de Dios. Dígale, había presencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y qué le dijo Pedro y Juan? ¿Qué le dijeron? Pero un momentico, voy a cambiar el billete de 50,000. ¿Qué le dijeron? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta buena mañana? ¿Sabe? Eso es lo que Dios quiere manifestar en su vida. Yo no tengo plata, yo no tengo oro, yo no tengo quizás presencia física, pero escúcheme esto, lo que sí quiero decirles es que hay presencia de Dios en mi vida. Es lo que usted tiene que decirle a un hombre, decirle a una mujer, a su compañero de trabajo, a su compañero de empresa. Escúcheme, yo soy bendecido, yo soy prosperado, pero quiero decirle, por encima de eso, tengo un poder de Dios en mi vida, y ese poder de Dios quiero manifestarlo en su vida. Quiero orar, quiero verlo sano, quiero verlo restaurado, quiero verlo lleno de la presencia del poder que está en mi vida. ¿Sí me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Dígale a la persona que está diciendo, dígale, deje de depender de hombres. Dígale y comience a creer a lo que la palabra dice de usted, a lo que la palabra decretó sobre su vida. ¿Estamos o no estamos? Es comenzar a movernos en las señales, en los prodigios. Y me gusta esto, porque cuando aquel paralítico se levantó, escúcheme, mire, léalo conmigo, y dice el verso 7, y tomando de la mano derecha se levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y el verso 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Escúcheme, amada y amado. Es triste ver al cristiano de este tiempo, cristianos sin presencia de Dios, cristianos almáticos, emocionalistas, religiosos, cristianos de nombre, pero no revestidos del poder de Dios, cristianos de mal testimonio. Y es donde tenemos que comenzar a tener un cambio en nuestras vidas. Yo no sé cómo le pareció esa canción que estaban cantando ahorita, que decía, ven, Espíritu Santo, ven, ven a este lugar. ¿Para qué le decimos que venga? ¿Lo cantamos porque nos gusta? ¿Porque es bonita la letra? ¿O para manifestar el poder de Dios? ¿Para qué? ¿Sabe? Hay algo que yo he entendido en estos días, es que el diablo a nosotros nos ha querido tener ahí encajonados en cuatro paredes, nos ha querido, escúcheme, tener en el concepto religioso, pero nos ha tenido en nuestra casa, nos ha tenido en contienda, nos ha tenido en pelea, nos ha tenido en ruina. ¿Y sabe por qué el diablo lo hace? Porque no hemos querido entender que nosotros somos hijos del Rey de Reyes, que en nosotros está el poder. Isaías 10:27 dice esto: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y yo quiero decirle esto, amado, que la ruina, que la miseria,
miseria, que la enfermedad, que la tribulación, que la angustia, que toda la contienda que el diablo ha levantado se tiene que romper, porque el Espíritu de Dios que está en usted es el Dios todopoderoso, el cual está dispuesto, escúcheme, a actuar en la forma que quiera actuar, porque usted comienza a desatar esa palabra y ese poder de Dios en su vida. Comienza a creer la palabra. Amado, salgamos de donde estamos. Salgamos de esa condición. Y escúcheme esto, me impacta porque la Biblia dice en Hechos capítulo 5, dice esto. Ahí en el verso 15 dice: por tanto, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. A mí me parece eso algo poderoso. Yo digo, qué bonito sería que la gente comenzara a llegar y nosotros ir pasando, escúcheme, o usted ir pasando, y el que está en una silla de ruedas comience a caminar. Que el que está enfermo comience a decir antes de entrar al culto: yo fui sano, yo fui sana, comencé y recobré la vista. Usted se fuera para un hospital y en el hospital comenzaran a suceder milagros y señales. Yo quiero decirle, hay que volver a ese comienzo, hay que volver a esa iglesia que Dios llamó y que era empoderada del Espíritu Santo. Hay que comenzar y volver a la senda antigua. Escúcheme esto, yo recuerdo en una ocasión que me fui para el hospital de Bosa. Había una niña que estaba ya moribunda, muerta, morada estaba, y me acuerdo que oré por ella, y en ese momento en que oré, escúcheme, me dijeron después de que yo hice la oración, muchos de los que estaban en los cuartos aledaños comenzaron a ser sanados. Y sabe, usted y yo tenemos que comenzar a caminar en ese poder, salir de donde estamos para manifestar el poder glorioso de Dios, y que por lo menos nuestra sombra, y si no es nuestra sombra, por lo menos pongamos las manos sobre los enfermos, y yo estoy seguro de una cosa, que se sanarán, porque eso dice su palabra, que por su llaga ellos serán sanos. Pero usted dirá, bueno, ¿cómo hago para eso? Pues quiero decirle que tiene que partir de lo siguiente, tiene que partir de llevar una vida en santidad. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, lleva una vida en santidad. Dígale, Dios va a usar vasos limpios. Dígale, Dios va a usar vasos nuevos. Dígale, si usted es un odre viejo, dígale, Dios no lo va a utilizar. Dios va a derramar aceite en odres nuevos. Cuando digo que va a derramar aceite en odres nuevos, escúcheme, es porque muchos aún andamos en una vieja naturaleza, y Dios quiere que quite la vieja naturaleza para poner una nueva, escúcheme, o más bien renunciar a ese odre viejo, a las costumbres que tenía, a la religiosidad que tenía, al pecado que consentía, para ahora mismo comenzar él a fluir a través de su espíritu. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, anda en santidad. Dígale, no sea religioso, dígale, anda en santidad. Dígale, quite la pelea. Dígale, quite la contienda. Dígale, quite los malos pensamientos. Dígale, dedique a ser un hombre santo. Dígale, porque Dios se va a manifestar en esos hombres y en esas mujeres santas y santos. ¿Cuántos lo pueden creer en esta buena mañana? Amén. Yo creo que si usted lo cree hoy, comience a vivirlo, comience a practicarlo, comience a andar en ese mover de Dios. Escúcheme esto, cuando le digo andar en santidad, escúcheme esto, es cambiar nuestra mirada, es cambiar nuestro pensamiento, es cambiar nuestro diario actuar, es comenzar a andar verdaderamente como hijos de Dios, es morir al pecado. Pues yo quiero decirle que si se está pecando, hay que morir, hay que crucificar nuestra carne y comenzar a andar en el mover que Dios quiere que andemos. La gente como quiere vernos a nosotros. La gente quiere vernos a nosotros llenos del poder de Dios. Así de que, amado y amada, quiero terminar con esto. Quiero terminar con lo siguiente. Era que los apóstoles eran hombres de autoridad y en la palabra. Su vida era intachable.
Su conducta era intachable, pero eran también hombres de la palabra. O sea, hombres, y las mujeres que habían creían en la palabra. Así es de que yo quiero decirle esto. Es necesario que nosotros comencemos a andar en ese fluir. Y quiero terminar diciéndoles esto. ¿Por qué ellos andaban en la autoridad? ¿Y por qué andaban en la palabra? Porque en el tiempo de ellos, váyase conmigo allá, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mire lo que la Biblia hace mención, porque así anda mucha gente en el día de hoy. Ahí en el verso 1 dice: entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y entonces el Señor le responde: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿En qué andaban ellos? En una tradición. Ellos veían como pecado que no se lavaran las manos para comer el pan. Muchos de nosotros andamos como en una tradición. Claro que en este tiempo, escúcheme, se está escuchando que ya los apóstoles no existen, que ya no se puede orar por los enfermos, que ya no se puede hablar en lenguas, que no se puede interpretar las lenguas. Yo quiero decirle algo a usted, amado y amada. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Él dijo: estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué más dice ahí? Profetizarán. ¿Qué más dice? ¿Cómo? Pondrán las manos ¿qué? Sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo quiero decirle que esa palabra nunca va a cambiar. Esa palabra tiene el mismo poder cuando estaba Pedro, cuando estaba Pablo, y en este tiempo tiene el mismo poder. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que a través de señales, de milagros y prodigios, hombres y mujeres le conozcan, lleguen a los pies de Él, y que vidas sean sanas. Pero escúcheme, amado, esa gente, hablando de los fariseos y de los escribas, ellos estaban en una tradición, y ellos creían que los que hacían o lo que hacía el Señor no era correcto. Mucha gente a usted lo va a señalar. Escuche, yo aprendí un día esto, que es un problema tan grande cuando en mi vida no sucede nada. Pero qué bueno, yo preferiría, escúcheme esto, que de mí estén hablando. Ese man, ese Oscar Díaz, Dios lo está usando. Cuando él ora, el poder de Dios fluye. Yo veo que cuando él se baja del púlpito, sabe una cosa, hay algo, hay gente que es llena del poder de Dios. A mí me gustaría que mi hermano Ángel dijera: ese hombre tiene un negocio, tiene una empresa, pero independiente de que tiene una empresa, es un hombre muy usado. Dios lo usa en sanidades, Dios lo usa en milagros, Dios lo usa en prodigios. Cuando se para, habla la palabra con autoridad. Pero qué triste cuando se diga: ese hombre tiene un negocio, o Oscar Díaz es pastor, pero no sucede absolutamente nada ya. Pues yo prefiero que se diga de Semilla de Vida para las Naciones, que es una iglesia ungida, revestida, llena del poder de Dios, que el poder de Dios fluye con autoridad, que se manifiesta su gloria y se manifiesta su presencia. Escúcheme, hace poco, escúcheme esto. La semana pasada o la semana antepasada estábamos en el programa. La gente llamó. La gente simplemente, ellos terminaron de hacer el programa y me dijeron: pastor, ore. Y comencé a orar y Dios me dio palabra. Y sabe, un pastor de Nueva York, el pastor Eladio, que algunos lo conocen, quebrantado, llorando,
Yo estaba aquí, allá en el segundo piso de la emisora, pero él estaba en Nueva York, perdón, estaba en Miami. En algunos dos lugares estaba. Y él llamó diciendo: pastor, yo aquí siento la presencia de Dios. Y aquí siento que Dios está orando. Llamó otra hermana llorando, quebrantada. Eso es lo que creemos, que quiero que usted y yo podamos transmitir. Que ya no deseamos las mismas personas de antes, sino que seamos aquellos hombres tan llenos del poder y la gloria de Dios. Llevando la palabra que da fruto. Quiero invitarle a la calle 49 del Sur, número 9067. O también se puede comunicar con nosotros al 301-9495. También nos puede buscar por las redes sociales en Facebook, Semillas de Vida Bogotá, o en Twitter, semillas de vida. Así de que le esperamos, queremos ser de bendición para sus vidas. Y quiero como último pedirle que haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador personal. Pido que hoy perdones mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Nunca lo borres, Señor. Y con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, lave hoy todos mis pecados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por amarme y por perdonarme. Bendiciones en Cristo Jesús. Les amamos. Dios abre sus cielos sobre sus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que este programa impactó tu vida. Comunícate ahora mismo con nosotros. Dios tiene una palabra que puede cambiar tus circunstancias, llevarte a otro nivel y darte la victoria. Estaremos prestos a atender tu llamada. Te esperamos en una próxima emisión de La Palabra que da fruto.